nacimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es una grata alegría compartir estos minutos con usted, amiga y amigo de A través de la Biblia. Les recuerdo a los oyentes que viven en Estados Unidos y en Puerto Rico, y también de algunos otros países que lo han intentado y lo han logrado, que pueden llamar gratuitamente al teléfono 1-800-880-5339, 1-800-880-5339. Y damos gracias a Dios de que podemos charlar con algunos de ustedes que nos llaman diariamente por esta línea gratuita telefónica. Vamos también a recordar que los amigos que quieran escribirnos a nuestra dirección electrónica lo pueden hacer también vía internet a la siguiente dirección: atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. Así lo hizo Ruth, y dice así: me gozo poder saludarles, aunque sea por este medio. Mi corazón salta de alegría y en realidad siento algo especial al escuchar su programa. Hace mucho tiempo que lo escucho, pero nunca me había atrevido a pedirles las notas y bosquejos de los estudios, porque pensaba que era mejor que se los enviaran a personas nuevas en el Evangelio. Pero hoy Dios tocó mi corazón para que les escribiera, y es que en realidad sí son importantes estos bosquejos para estudiar junto con el programa. Quisiera entonces, por favor, que me envíen las notas y bosquejos del libro que estamos estudiando ahora. Les envío mi correo electrónico por si quieren contactarme. Los felicito por su programa. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Saluda Ruth Adorna vía internet. Bien, gracias a Dios por Ruth, porque se dio cuenta que las notas y bosquejos son para todos. Sí, las ofrecemos a todos los que las soliciten, y son gratuitas. Las notas y bosquejos nos ayudan a seguir el programa a través de la radio, y con la Biblia adelante podemos profundizar mucho más cada uno de los pasajes que estudiamos. Así que anímense otros a pedir sus notas y bosquejos, las enviamos gratuitamente, y esto es posible porque hay personas que nos envían ofrendas y donaciones para que podamos imprimir las notas y los bosquejos y enviarlos por correo, y no cobramos a nadie. Apoyamos este trabajo entonces con las ofrendas que recibimos. Vamos a orar a Dios encomendándonos a Él y a su palabra. Te pedimos en este momento, oh Dios, que tú proveas de los recursos financieros para que podamos seguir adelante con este programa, y bendice a nuestros oyentes en todas partes, para que al abrir tu palabra podamos entenderla y practicarla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 23. En este capítulo encontramos el error de Balaam,
que es un desconocimiento de la justicia de Dios. En realidad, el capítulo 23 es la continuación del capítulo 22. Como lo dijimos en nuestro programa anterior, esta sección comprendida entre los capítulos 22 al 25 de Números nos presentan la historia de Balaam. Y aquí en el capítulo 23 encontramos una escena impresionante. Balaam se sale con la suya y viene ahora donde el rey Balac. Balac lleva a Balaam a la cumbre de un monte para que desde allí pueda ver el campamento de Israel. El hecho es que a Balac no le gusta o no le satisface ninguna de las profecías de Balaam, de modo que le lleva a otros montes para que vea a los 4 lados del campamento. La historia de la primera caminata que Balac y Balaam hacen juntos comienza con el último versículo, el versículo 41 del capítulo anterior. Así que vamos a leer desde allí hasta el versículo 6 del capítulo 23 de Números. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Las palabras Bamot Baal en el versículo 41 del capítulo 22 significan que Balac llevó a Balaam a los lugares altos de Baal. Allí ofrecieron holocausto, y allí el Señor puso las palabras siguientes en la boca de Balaam. Podríamos llamarlas su primera profecía. Leamos los versículos 7 hasta el 12 de este capítulo 23 de Números. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Y respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Esta es en realidad una profecía extraordinaria en cuanto al pueblo de Israel. Pero esto no era lo que Balac quería que Balaam dijera. Y creemos que Balac se sintió muy disgustado con esta profecía, de modo que llevó a Balaam a otro monte para que mirara desde otro punto a los israelitas acampados en el valle. Leamos los versículos 13 al 17 de este capítulo 23 de Números. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Y encontramos entonces la segunda profecía. Balac llevó a Balaam en su segundo viaje a la cumbre del monte Pisga, donde ofrecieron otro holocausto. Desde allí podían ver a casi todo el pueblo de Israel en el campamento, y de nuevo el Señor vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Veamos entonces qué dice Balaam en los versículos 18 al 24. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Una vez más ocurre aquí lo mismo. En lugar de maldecir a Israel, Balaam lo bendice. Con esto queda establecido sin lugar a dudas que el propósito de Dios es bendecir a Israel. Veamos entonces en qué consistió el error de Balaam. Vamos a ver lo que hizo Balaam. Empleó su propia razón y lógica y llegó a la conclusión de que Dios iba a condenar a Israel. Balaam sabía que había maldad en el campamento, el pecado se dejaba ver. El pueblo de Israel había fracasado miserablemente. Acabamos de ver el incidente de la serpiente de bronce y cómo los israelitas confesaron que habían pecado. Por tanto, Balaam llega a esta conclusión natural diciendo, Dios va a juzgar a Israel a causa de sus pecados. El hombre natural, amigo oyente, siempre emplea esta misma lógica. Siempre concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado y que Dios va a juzgar irremediablemente al pecador individual. Tantas veces escuchamos esta pregunta. ¿Cómo es posible que Dios llamara a David un varón conforme a su corazón? Amigo oyente, no hay ninguna respuesta a esta pregunta. Hay una justicia que es mucho más elevada que la justicia humana, y es la justicia de Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Nos dice el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigo oyente, Dios no juzga al pecador porque el pecador ya ha sido juzgado en Cristo Jesús cuando viene a Dios por medio de su fe en Cristo. Pero el mundo simplemente no comprende eso, y Balaam tampoco pudo comprenderlo. Él creía que Dios ciertamente condenaría a Israel. Calculó que si de todos modos Dios iba a juzgar a Israel, no sería nada malo que él se aprovechara de las dádivas del rey Balac. Creía que Dios condenaría a Israel y que él recibiría una buena recompensa a consecuencia de eso. Pero Balaam no comprendió la justicia de Dios, no comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede pasar bajo el juicio y la condenación de Dios. Cuando el creyente peca, pasa bajo la mano disciplinaria de Dios, pero no bajo la condenación de Dios. Vemos una vez más que Balac no está satisfecho. Lleva a Balaam a la cumbre del monte Peor para dar otra mirada a Israel. Y vemos que también hacen ofrenda allí en Peor. Leamos los versículos 25 hasta el 30 de este capítulo 23 de Números. Entonces Balac dijo a Balaam, «Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas». Balaam respondió y dijo a Balac, «¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer?» Y dijo Balac a Balaam, «Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas». Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, «Edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros». Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Como usted ve, amigo oyente, este rey Balac es muy insistente, y desea llevar a cabo su propósito a toda costa. Y llegamos ahora al capítulo 24 de Números. En este capítulo tenemos la tercera y cuarta de las profecías de Balaam.
La historia acerca de Balaam y el rey Balac continúa sin interrupción desde el capítulo anterior y tal como ya lo hemos mencionado, esta historia abarca los capítulos 22 al 25 de este libro de Números. Tenemos entonces ahora la tercera profecía. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Números. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí hay algo que nos llena de asombro, amigo oyente. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre, y escuche usted su profecía. Leamos los versículos 3 hasta el 9 de Números capítulo 24. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Había pecado en el campamento de Israel, pero Dios había arreglado ese asunto. Había levantado la serpiente de bronce, de modo que los pecados del pueblo de Israel ya habían sido perdonados. Dios no permitiría entonces que nadie, ni mucho menos alguien de afuera, lanzara una acusación contra su pueblo. Lo único que puede hacer entonces Balaam es bendecirlos y alabarlos. Y así también ocurre hoy en día, amigo oyente, con los creyentes en Cristo Jesús. Ninguno de afuera, ni aun Satanás, puede lanzar acusación alguna contra los elegidos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a decir a estas cosas, amigo oyente? ¿Qué podemos decir? No tenemos nada que decir en realidad. Simplemente podemos exclamar, ¡Aleluya!, pues Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya los ha declarado justos. Ya todo se ha hecho. Él lo hizo todo. ¡Qué profecías más maravillosas son estas! Y llegamos así a la cuarta profecía. Balac está enojado, pero Balaam le recuerda que él no puede profetizar nada, sino solamente el mandamiento del Señor. Leamos entonces los versículos 10 al 14 de este capítulo 24 de Números. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, «Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra». Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, ¿eso diré yo? He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y luego da la cuarta profecía, y esta es una profecía que recordamos especialmente en el tiempo de la Navidad. Continuemos pues leyendo los versículos 15 hasta el 19. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad.
¿Se ha detenido usted alguna vez para preguntarse, amigo oyente, dónde los magos aprendieron que debían buscar una estrella? ¿Cómo asociaban ellos una estrella en el cielo con un rey nacido en Israel? ¿Por qué harían un viaje tan largo? Es un hecho que estos sabios vinieron de muchos lugares y no creemos que había solamente 3 reyes magos. Creemos que en realidad los que vinieron eran más cerca de los 300 que de 3. Bueno, es que conocían la profecía de Balaam. Fue dada en su tierra, y así sabían que una estrella saldría de Jacob y un cetro de Israel. Por eso mismo vinieron hasta Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Habían visto su estrella en el oriente y habían venido para adorarle. Esa fue la manera más natural y normal de obrar para ellos. Parece que ya habían estado buscando esa estrella en aquellos tiempos, porque cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Daniel, veremos que Daniel aclara el tiempo en que la estrella aparecería. Por tanto, estos magos conocían la profecía de Balaam, y probablemente conocían también la profecía de Daniel. Esta es una profecía extraordinaria, amigo oyente. Pero todavía no hemos terminado con Balaam. Hay más cosas que debemos decir en cuanto a él. Estudiaremos más su carácter y veremos lo que las Escrituras dicen en cuanto a él. Deben haberle considerado un profeta sobresaliente y sus palabras deben haber sido recordadas con mucho cuidado para que en los siglos venideros los magos todavía conocieran sus profecías. Ahora vemos que Balaam profetiza en cuanto a las naciones alrededor de Israel. Y esto, por supuesto, tampoco satisfizo al rey Balac. Leamos el versículo 20 del capítulo 24 de Números. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Esta profecía, pues, es acerca de Amalec. Ahora los versículos 21 al 24 dicen, Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Estas pues son las profecías en cuanto a las naciones alrededor de Israel. Leamos ahora el versículo 25. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Esta es una declaración bastante extraña en cuanto a Balaam. Se levantó y se fue, y volvió a su lugar. Hay solo otro hombre en las Escrituras de quien se dice que se fue a su propio lugar, y ese hombre fue Judas. Las Escrituras parecen guardar bastante silencio sobre el resto de la vida de Balaam. Lo único que sabemos es que, según el capítulo 31 de Números, versículo 8, a Balaam lo mataron en una batalla con los reyes de Madián. Allí dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mataron pues a Balaam, quien como Judas, se fue a su propio lugar. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Números. Nos detendremos aquí por esta ocasión porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. En el próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 25 de Números, donde encontraremos la doctrina de Balaam. Le invitamos pues a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 25 de Números. Será pues hasta nuestro próximo estudio, que el Señor le bendiga ricamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones,
para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.